muchas gracias a todos ustedes por su asistencia a esta nueva edición de los conversatorios iberoamericanos que organizamos conjuntamente el Instituto Matías Romero, director general y embajador que acompaña aquí, Alfonso de María de Campos. Muchas gracias a nuestro invitado de honor, Manuel Valle, director ejecutivo de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional al Desarrollo. Un amigo mío me decía, cuando me dicen que voy a ser invitado de honor en un almuerzo o en un desayuno, ya sé que me quedo sin desayunar o sin almorzar. Y eso parece un contrasentido, eso de que seas invitado de honor y te dejen sin desayunar. Espero que no pase y que puedas disfrutar al menos de una parte del desayuno. Seguro que nosotros vamos a disfrutar de tu conversación. Muchas gracias al equipo de la Secretaría Iberoamericana. Normalmente cuando hago alguna actividad sale bien, no es porque los que están en la mesa lo han hecho, sino porque hay otra gente, en este caso Carla, Mariel, Carlos, que han trabajado. Uno de nuestros empeños en estos conversatorios es que sean plurales, no solamente, por supuesto, porque se puedan expresar ideas diferentes, sino por la procedencia de los que nos sentamos en la mesa. ¿Pasa, Carlos? ¿Qué pasa? En este caso contamos con embajadores, contamos con representantes de empresas que están trabajando ya con la Agencia Mexicana en lo de la alianza público-privada, y contamos con un número importante de académicos que están estudiando, investigando, trabajando también con la Agencia Mexicana en el tema de cooperación al desarrollo. Y esta pluralidad de diplomáticos, empresarios y académicos es lo que puede enriquecer y debe enriquecer el coloquio, y es uno de los empeños que tenemos el Instituto Matías Romero y nosotros. Quiero agradecer a Universia, el portal de universidades que patrocina el Banco Santander, que está aquí al fondo, y que del que forman parte más de 1000 universidades de América Latina, y que se va a emitir luego por el portal de Universia, lo cual pues, le da una dimensión mayor a estos conversatorios. Quiero agradecer también una vez más a FEMSA, a nuestro amigo Mauricio Reyes, que nos acompaña en la mesa, director de Relaciones Corporativas, el que haya incluido estos conversatorios en la línea de patrocinio y de responsabilidad social corporativa de la empresa FEMSA, y ello nos permite celebrarlo en un sitio tan amable, y es un bonito ejemplo de alianza público y privada. O sea que muchas gracias una vez más, Mauricio Reyes de FEMSA, por tu permanente apoyo. Unos rasgos de la biografía de Juan Manuel Valle, director ejecutivo de la agencia, porque creo que todos ustedes ya lo conocen, pero unos breves anotaciones sobre su biografía profesional. Es licenciado en Economía por el ITAM, tiene una maestría en Políticas Públicas en la Universidad Norteamericana de Princeton, proviene de la Secretaría de Estado de Hacienda por su anterior trabajo profesional, donde desempeñó diversas importantes responsabilidades, tiene una amplia experiencia internacional, sobre todo en temas de G8, G20 y la OCDE, y fue nombrado por el presidente Peña Nieto a propuesta del canciller como director ejecutivo de la Agencia de Cooperación Internacional al Desarrollo de México. Ayer le comentaba, un breve comentario, ayer le charlaba con el embajador Bruno Figueroa, que nos acompaña, director general de Cooperación Científico-Técnica, que si yo tuviera que visualizar la política exterior de México, un país con un nivel de desarrollo, diríamos, intermedio, pero con una potencia de 110 millones de habitantes y una situación geográfica muy envidiable, pues yo diría que es como una especie de triángulo. Por un lado del triángulo, la relación con los países más desarrollados, en este caso sería el norte de América y la Unión Europea, una política que México ha mantenido durante años y que se está lógicamente matizando y renovando. El otro lado del triángulo sería la relación con los países iguales, la Alianza del Pacífico, los BRICS, países más o menos iguales, y el tercer lado del triángulo sería la relación de México, la política de México con los países en vías de desarrollo. El embajador Figueroa me matizaba este ejemplo que ponía, que bueno, esos tres lados tienen que interactuar y están permanentemente interconexionados, y efectivamente así es, no podemos verlos como algo estático, ¿no? México es un país moderno, con una visión global, que está asumiendo responsabilidades globales, que se ha dotado de una ley marco de cooperación internacional al desarrollo que fue por consenso entre todos los partidos, y una ley que acepta lo que hoy es
común en la comunidad internacional, que todos trabajamos por un desarrollo humano sostenible y que se ha ido desarrollando, como bien conoce nuestra amiga Marcia, en los programas del PNV, que tiene como objetivo principal, marca la Ley de Cooperación Mexicana, la lucha contra la pobreza. Es decir, es una ley que sitúa, en mi opinión, a México entre los países más avanzados en la política de cooperación internacional del desarrollo. En la comunidad iberoamericana nos congratulamos de que México vaya adquiriendo más peso en la cooperación internacional al desarrollo. Que tenga cada vez más peso la política de cooperación internacional al desarrollo dentro del conjunto de la política exterior de México. México es un país desde hace décadas con una vocación multilateral. Permítanme un esfuerzo publicitario. La primera cumbre iberoamericana en el año 91 se hizo en México, este año se va a hacer en Panamá, luego comentaremos, y el próximo año, el 2015, volverá a ser en México, la 24 cumbre de jefes de gobierno iberoamericano. Y yo estoy seguro, para terminar, que en esa próxima cumbre México va a mostrar los avances que ha tenido a través de la Agencia Mexicana de Cooperación, la consolidación de los programas, porque es muy importante tener una política como la que marca la Ley de Cooperación, pero por mi experiencia que estuve en los inicios de la cooperación internacional de desarrollo en mi país, es también muy importante que haya una unidad administrativa que desarrolle, consolide y coordine a los distintos actores de la cooperación internacional de desarrollo, porque como bien saben todos ustedes, particularmente el director ejecutivo de la agencia, la política de cooperación al desarrollo es una política de Estado, es una de las políticas de Estado. ¿Y por qué? Bueno, primero porque debe tener el respaldo del conjunto de las fuerzas políticas en el Parlamento para que no sufra avatares y no sufra vaivenes, porque si no, no es rentable ni política ni socialmente. Y en segundo lugar, porque hay una multitud de actores, están las universidades, las empresas, los estados, los municipios, las distintas entidades de la propia administración pública, la Secretaría de Estado de Agricultura, CONACULTA. Es decir, hay muchos actores y el papel del responsable político, en este caso del director de la agencia, es el de, primero, dirigir la política de cooperación y sumar a todos esos actores a la política de Estado. Tarea que no es nada fácil, por eso es muy importante que el director general de la agencia tenga un respaldo político importante, porque tiene que coordinar a una multitud de actores, porque México es un país con muchos recursos humanos y económicos que los puede poner al servicio de la cooperación internacional al desarrollo si se dan esas dos facultades. Primero, dotarse de una política y segundo, tener un organismo ejecutor potente. Para terminar, quisiera decir que en estos momentos en Panamá se está celebrando la reunión del ministro de Desarrollo Social, en el que está presente, por supuesto, México. Mañana y pasado se reúnen los ministros de Economía, preparatoria a la cumbre de octubre, y el día 2 de julio habrá en la ciudad de Panamá la reunión de cancilleres latinoamericanos y iberoamericanos, en la que México va a presentar su candidatura para ser sede de la próxima cumbre. Nos acompaña en la mesa el embajador de Panamá una vez más. El gobierno y el pueblo de Panamá ha tenido un gran empeño en organizar la cumbre. Todas las reuniones, me dicen mis colegas, que están saliendo con mucho éxito, así que de manera embajador agradecemos a usted y a su gobierno el empeño que están teniendo por continuar con este proyecto de las cumbres iberoamericanas. Y ya sí que termino. El desarrollo del conversatorio es que nuestro invitado de honor, Juan Manuel Valle, intervendrá durante 30 o 40 minutos, y a continuación tendremos un coloquio que será moderado, dirigido por el embajador Alfonso de María y Campos, con el compromiso de terminar a las 10:30 para que todos ustedes puedan incorporarse a sus tareas. Muchas gracias por acompañarnos una vez más. Juan Manuel, tienes el micrófono. Muchas gracias, Manuel. Pues en primer lugar, agradecer a la Secretaría General Iberoamericana y en particular a ti la invitación para platicar hoy aquí en este conversatorio iberoamericano sobre la política de cooperación de México en el marco de la política exterior de este país al arranque de una nueva administración. Saludo a todos los invitados
invitados, particularmente a los embajadores y representantes de distintos países de la región iberoamericana. Como sabemos, el quinto eje de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto tiene como misión fundamental consolidar a México como un actor con responsabilidad global, ¿no? Ya si nos vamos al detalle, ya si nos vamos a lo que es el programa de trabajo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, pues tenemos 4 elementos centrales como elementos que soportan el poder aspirar a llegar a este objetivo. 1 es fortalecer la presencia de México en el mundo, 2 es ampliar la cooperación internacional, 3 es promover el valor de México en el mundo y 4 es velar por los intereses de México en el extranjero, ¿no? Sobre esos 4 grandes elementos nos vamos a estar moviendo. La realidad es que mucho de lo que estamos construyendo hoy, de lo que estamos trabajando hoy ya en el programa de trabajo de la Cancillería, pues está enfocado a acciones concretas en cada uno de estos puntos. Y seguramente en los siguientes meses lo que veremos pues va a ser cómo vamos construyendo la agenda alrededor de estos elementos. Pero bueno, eso nos va a alcanzar seguramente algunos meses más de este año, y después pues ya lo que vamos a tener que empezar a ver es cómo esto se va materializando en hechos, ¿no? Cómo estamos fortaleciendo la presencia de México, cómo estamos ampliando la cooperación internacional, cómo estamos promoviendo el valor de México y cómo estamos velando por los intereses de México en el extranjero. El segundo punto, que es el relevante para la plática de hoy, la parte de cooperación internacional. Pues, este segundo pilar es crucial por distintas razones. En primer lugar, es congruente con lo que marca nuestra Constitución, ¿no? La cooperación internacional para el desarrollo es y ha sido un principio rector de la política exterior en México. Yo cuando llegué, una de las primeras preguntas que hice, bueno, pues, ¿a dónde podemos rastrear los esfuerzos de cooperación? Y uno de los primeros esfuerzos relevantes pues, fue la creación o la constitución en México, la instalación en México del Centro Internacional para el Mejoramiento del Maíz y el Trigo, con recursos de la Fundación Rockefeller, y cuyo objetivo era replicar el éxito que había tenido Estados Unidos en incrementar la producción de alimentos para poder proveer o para poder desarrollar nuevas tecnologías pues, en países pues, devastados después de la guerra, ¿no? Fue algo que se trabajó en México y se utilizó en todo el mundo, particularmente se utilizó en Europa, ¿no? Entonces, bueno, esto está marcado en la Constitución. Además, pertenecemos al G20, somos una de las 15 economías más grandes del mundo. El ser un país que coopera es congruente con el ser un país importante en el mundo, y ser una economía importante, ¿no? Entonces, pues, en la medida en que tenemos recursos, tenemos capacidades, tenemos instituciones, pues es muy probable que más allá de tener la responsabilidad, pues también tenemos la capacidad de contribuir al desarrollo en el mundo, ¿no? En segundo, hay un consenso, más allá de que haya salido una ley de cooperación internacional para el desarrollo, más allá de que haya salido por consenso, un poquito jaloneado, pero por consenso por todos los partidos, la realidad, y está documentado en la encuesta que se publicó, que se presentó el lunes en la Cancillería, una encuesta que hizo el CIDE, que se hace cada 2 años, que es la 5ª ocasión en que se presenta, y que más o menos es la percepción que se tiene en México de temas de política exterior o de México como un actor en el mundo. Pues hay un consenso tanto entre líderes de opinión como entre la población en general en que es importante impulsar las actividades de cooperación, ¿no? Y si nos vamos a las actividades de cooperación podemos ir ya al detalle de qué tipo de temas son los que la gente percibe como más importantes, y tenemos como 2 grandes elementos. Uno es la parte cultural y 2 es la parte de cooperación más en un sentido económico, el comercio, la inversión, el desarrollo de infraestructura, etcétera, etcétera. Entonces, en general el consenso. Ya si nos vamos al extremo, hay una pregunta expresa en temas de operaciones de paz, y la población en general ve cómo son las operaciones de paz. Si se cambia el lenguaje de la pregunta, si hay cierto sesgo y la gente no se siente cómoda con operaciones de paz en donde hay una presencia militar, y se siente cómoda con presencia de paz donde esté vinculado con un desastre natural, con una emergencia humanitaria. Entonces, en general se va generando consenso y ha mejorado este consenso de la población de que la cooperación es importante y es importante impulsarla. Hay otros países, y lo digo porque vengo de uno de ellos, en que la percepción es mucho más marcada a favor, y tiene mucho que ver con la situación geopolítica en donde está un país, en
estás en medio de una situación de conflicto, cuando eres un país pobre en recursos naturales y que dependes forzosamente de los recursos naturales de otros países, la manera en que se vende el tema de cooperación y la manera en la que la gente se sensibiliza con el tema de cooperación es muy distinta. Tenemos la suerte que tenemos recursos naturales abundantes y estamos en una región razonablemente estable para estándares mundiales. Entonces, si no estamos en una situación, seguramente la percepción de la gente y la importancia que la gente le daría a un tema como la cooperación sería distinta. Pero dado donde estamos, la verdad es que es favorable y es positivo lo que vemos en los resultados, por ejemplo, de esta encuesta. No obstante que estamos en una zona estable, somos conscientes que para lograr un desarrollo pleno de México tenemos que estar insertos en una región que se desarrolle plenamente. No podemos aspirar a que todo funcione bien en México si no están funcionando las cosas bien en la región, ¿no? Y digo, este debate, pues a lo mejor es un momento oportuno, claramente con el debate de migración en Estados Unidos. Ese es el eterno debate de que en la medida en que se generen condiciones adecuadas en el país y en la región, pues será menos atractiva la migración y será menos debate lo que está pasando, lo que pasó ayer en Estados Unidos con la votación del muro y del incremento de la seguridad en la frontera. Y también es importante la cooperación para México porque seguimos siendo un país que recibe cooperación, sigue habiendo áreas, sigue habiendo regiones en donde la cooperación es necesaria. Y la cooperación desde una perspectiva técnica y científica, pues claramente hay países en donde hay un mayor desarrollo en muchas áreas, en donde hay mayores facilidades para realizar ciertas investigaciones y ciertos estudios. En ese sentido tenemos mucho que aprender. Y en regiones, hay muchas regiones en donde la presencia de un tercer actor, que no necesariamente es el gobierno federal, que es el gobierno de otro país interesado con mejores prácticas, facilita incluso la transición o facilita incluso la posibilidad de que se cambien las políticas o de que se implementen ciertos programas que simplemente con la inercia de una región o de una localidad sería muy difícil implementar, ¿no? Ahora, dicho esto de por qué es importante la cooperación y por qué debe de estar como un punto central en la política exterior en México, también hay que voltear a ver al mundo y cuál es la dinámica que ha seguido la cooperación en el mundo. Un primer punto son los cambios importantes que se ven en la política de cooperación global o la arquitectura y la agenda de desarrollo en el mundo, en donde cada vez la presencia de los países emergentes es más importante, en donde los recursos que aportan los países emergentes son cada vez más importantes y donde es previsible, tal como es previsible que el PIB de las economías emergentes va a superar al PIB de las economías desarrolladas en un horizonte no muy lejano, pues va a pasar lo mismo con la cooperación. Es natural que los recursos que se destinan a cooperación como proporción del producto de un país, aún manteniéndolos constantes sin que estos crezcan, que en la medida en que los países emergentes crezcamos y rebasemos como tamaño las economías más avanzadas, pues la cooperación pues va a tener un mayor peso en la proporción de cooperación en el mundo, ¿no? Ahora, adicionalmente, pues la cooperación sur-sur, más allá de los montos y de qué va a ser más o menos importantes, también tiene un papel fundamental. En la medida en que los países emergentes van enfrentando con éxito retos que encontramos en el resto del mundo, las herramientas, las políticas, los mecanismos que se utilizan tienden a ser mecanismos que probablemente van a tener más éxito para resolver esos problemas en otros países con menor nivel de desarrollo, ¿no? Las políticas que se implementaron en el mundo desarrollado hace mucho tiempo para superar problemas similares se implementaron hace mucho tiempo en una realidad totalmente distinta, con tecnologías distintas, con transmisión de información distinta. Entonces, es más probable que muchas de las cosas que podemos hacer o que hemos hecho bien en economías emergentes se puedan replicar adecuándolas a las condiciones de otros países con un menor nivel de desarrollo. Tercer punto, pues hay nuevos actores que cada vez son más importantes. Estamos hablando de ONGs, estamos hablando de empresas privadas, estamos hablando de fundaciones que cada vez juegan un papel más importante por distintas razones, por sus propios intereses, por las políticas de responsabilidad social, etcétera, etcétera. Pero ahí están y también tienen una lógica distinta. O sea, la lógica de un gobierno va a ser muy distinta a la lógica de una empresa privada. Normalmente los criterios que van a prevalecer son distintos y un tema que después voy
actuar de las empresas privadas cuando van a poner un peso en la mesa, y no necesariamente en todos los casos tiende a ser lo primero que vemos en un gobierno a la hora de tomar una decisión. Entonces, ese tipo de interacciones van a darse y seguramente van a enriquecer el trabajo que se ha venido haciendo en la materia. Y pues el último punto y el obvio para muchos países pues es la caída en la ayuda oficial para el desarrollo, ¿no? Claramente vinculada con la crisis, pero bueno, lo que esperaríamos ver es que en la medida en que pues, el tiempo de recuperación de algunas economías sea pues, en el mediano plazo, pues muchos de estos recursos pues, no se van a recuperar en ese mismo plazo, por lo menos no se van a recuperar en el componente tradicional de la cooperación, en el de los donantes tradicionales. Seguramente lo que vamos a ver es un incremento en los donantes emergentes, y bueno, pues ahí sabemos que hay fricciones entre las posiciones de los unos y los otros, y es muy importante que esas fricciones no nos generen un problema pues, principalmente vinculado con los resultados de la cooperación, ¿no? Más allá del efecto que puede tener para el país el que se reduzca la cooperación que recibe, si esa cooperación la recupera de otras fuentes, pues lo importante es que al final los resultados sigan siendo positivos, ¿no? Si empezamos a tener discusiones y si empezamos a tener problemas de cómo se canalizan estos recursos y qué tipo de evaluaciones o resultados se esperan, lo que podemos tener es que el desarrollo que se pretende lograr con mecanismos de cooperación pues no sea igualmente efectivo, ¿no? Este punto de la caída en la asistencia social para el desarrollo está directamente vinculado con los países de renta media como México, ¿no? Y como gran parte de los países en la región latinoamericana, ¿no? La realidad es que si hay una región en donde se concentran países de renta media que verán reducida la cooperación que reciben de países de los donantes tradicionales, pues es la región latinoamericana. Yo la verdad es que tiendo a ser bastante crítico del tema de países de renta media, como soy de clasificar. O sea, yo creo que el tema de países de renta media está bien, pero sí tiene que haber una distinción en cuanto a las regiones de un país, ¿no? O sea, en primer lugar, países de renta media estamos hablando entre $1,000 y $12,000, y entre $1,000 y $12,000 es absolutamente toda la diferencia. O sea, no podemos poner en la misma mesa para temas de cooperación a un país cuyo PIB per cápita son 1,000 que a un país cuyo PIB per cápita son 12,000. Y tampoco podemos poner en la misma línea de discusión a un país en donde su PIB sea 15,000 y en donde haya regiones cuyo PIB per cápita se parece más a la cota baja de este rango que a la cota alta. Entonces yo creo que este es un tema importante en la discusión, es un tema en el que seguramente México pues, va a estar encima, y no tanto porque nosotros pudiéramos ser los principales afectados. O sea, claramente nos va a afectar, no somos los principales afectados, pero creemos que esta discusión no está bien. O sea, sí hay que llevar esta discusión en otra dirección, y sí hay que convencer a los principales actores, en particular pues, a la Unión Europea, de que tenemos que revisar este criterio y no se puede castigar a países en donde hay regiones muy vulnerables por esta definición cerrada. Yo creo que es uno de los temas en los que habrá discusión en distintos foros, y nosotros estamos en la mejor disposición de liderar los esfuerzos desde la región, porque estamos convencidos que es importante, ¿no? Ahora, más allá de la caída de los movimientos en los flujos de cooperación, lo que es una realidad es que si vemos los flujos de cooperación hacia economías emergentes, quitando el caso de China, vemos un incremento entre 2008 y 2011 en México, en la India y en Brasil, ¿no? Y ahí tenemos una segunda distorsión, y la segunda distorsión son los créditos, ¿no? Yo también soy crítico del tema de los créditos. Los créditos los créditos que hoy se reconocen como asistencia oficial para el desarrollo, quizá hace 20 años, y quizá con tasas de interés en las economías emergentes del 30%, del que nos vinieran a dar un crédito a tasas del 5 o 6%, pues realmente era un crédito que podía considerarse como asistencia, no era una tasa que jamás íbamos a acceder como país en los mercados. Hoy la tasa a la que se fondea México es menor a la tasa a la que se fondean varios países europeos. Entonces, que me venga a dar un crédito una agencia de desarrollo de otro país a una tasa que es mayor a esta, no puede ser considerado como asistencia social para el desarrollo de ninguna manera. Si trae como attachment 10% del valor del crédito como cooperación, está muy bien, eso es lo que deberíamos de considerar como cooperación.
Pero entonces tenemos esta distorsión que por un lado estamos diciendo que está cayendo la asistencia oficial para el desarrollo de los países emergentes, y por otro lado, si vemos las estadísticas, estos tres casos que explican un porcentaje no menor de la asistencia oficial para el desarrollo que se recibe, vemos incrementos explicados totalmente por los créditos. Yo, particularmente en el caso de México, en lo que empecemos a publicar va a haber una nota al pie, y lo que vamos a reflejar como cooperación recibida sobre la línea va a ser todo menos los créditos, y en el pie de página van a ir los créditos. O sea, no voy a decir que no es cierto, pero yo sí creo que es una distorsión. En el caso de México en particular, y también en el caso de Colombia, un componente que distorsiona también mucho pues es, en el caso de México, la iniciativa MERI, en el caso de Colombia, el equivalente de temas en materia de seguridad, ¿no? Sí es asistencia oficial para el desarrollo, así se contabiliza, pero sí tiene un componente muy particular que hay que ser cuidadosos, ¿no? O sea, nos está ayudando a desarrollarnos en la medida en que seamos más seguros, en que nuestras instituciones sean más sólidas, más valor, pero no necesariamente tiene la misma connotación que muchos de los otros proyectos que recibimos. Entonces, en este sentido, creemos que la agenda de los países de renta media, en primer lugar, debe considerar la discusión de este tipo de definiciones, y debemos de pasar de las definiciones que tenemos hoy a algo mucho más focalizado, ¿no? Entonces, el tema de focalización en este tipo de definiciones, como también en la aplicación de la cooperación, es muy importante, ¿no? Obviamente, como país de renta media, la cooperación sur-sur pues, es un tema fundamental en la agenda. Hace muchos años que la hacemos, estamos convencidos de que es quizá el componente más importante de nuestra agenda hoy. Creemos que va a ser el componente más importante de la agenda hacia adelante, y creemos que en la medida en que podamos subir a otros donantes tradicionales, a mecanismos triangulares en donde tengamos el componente sur-sur como el principal y parte del fondeo de donantes tradicionales, pues podremos ser más efectivos, en particular con experiencias como la de México en muchas áreas que son interesantes para otros países de renta media o para otros países con menores niveles de desarrollo. Digo un dato así nada más al margen, y es un dato que vale la pena darle seguimiento. El año pasado la asistencia oficial para el desarrollo fueron como $100,000 millones. Las aportaciones de Rusia, Brasil, México, Sudáfrica, Arabia, China, Turquía, India y Corea, que son los países emergentes, explican como un 10% del monto total, ¿no? Lo que seguramente vamos a ver hacia adelante va a ser un crecimiento. Así como dato, Turquía en 2011, la cooperación canalizada a través o reconocida a través de la Agencia Turca de Cooperación fueron $1.200 millones. En 2012 fueron $2.500 millones, en gran medida explicada por los refugiados sirios en la frontera con Turquía, ¿no? Pero digo, ese es un ejemplo de lo que algún país puede tener capacidad de hacer de un año para el otro. O sea, estos datos son de 2011 los que les di. Bueno, para 2012 nada más Turquía explica $1.000 millones, $1.200 millones más, porque duplicó su cooperación de un año para otro. En materia de cooperación, en materia de lo que hace México, al día de hoy, a diferencia del año pasado, el principal componente pues, es el proyecto Mesoamérica, por la relevancia y por los recursos que se canalizan a través del proyecto de integración y desarrollo de Mesoamérica. La participación de todos los países de la región, incluido Colombia y República Dominicana, más la parte centroamericana, se crea a partir de la cumbre de Tuxtla en diciembre de 2011, y lo que se hace es los recursos que tenía México, producto del Acuerdo de San José, que en su momento se tuvo con Venezuela en la región, se destinan a un fideicomiso para impulsar bienes públicos regionales, ya sea a través de donativos o a través de esquemas de garantías que permitan acceder a financiamientos. No estamos dando financiamientos, a mí no me tocó diseñarlo, entonces yo no soy responsable de que no demos financiamientos. Si a mí me hubiera tocado, seguramente hubiera tratado de hacer algo igual, para ser congruente con lo que estoy diciendo, soy crítico. El mecanismo es bastante interesante en el componente de garantía. Lo que nosotros hacemos es, a un proyecto que nos solicita un país a través de un canal perfectamente definido, se evalúa en una primera etapa para ver si es un proyecto que cumple con esta lógica de bienes públicos regionales. Si pasa la primera prueba, una institución, que puede ser el BID, el Banco Centroamericano, UNOPS,
preparan ya el proyecto y la viabilidad del proyecto para presentarlo, para someterlo a consideración de un comité técnico en donde participa la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Hacienda. Si el proyecto es aprobado en la modalidad de garantía, lo que nosotros hacemos es aportamos una cantidad que invertida en bonos del Tesoro de México, en CETES, al término de la vida del crédito que se va a dar al proyecto, vale el principal del proyecto o la mitad del principal del proyecto, depende la clasificación de las economías, si son países pobres, altamente endeudados o no, fue el único criterio de definición. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros aportamos hoy una fracción de lo que vale el principal del crédito. Una institución va a dar el crédito, una institución va a evaluar el proyecto, no nada más nosotros, no nos va a parecer una buena idea, no va a perseguir únicamente fines de México en algún país. La idea es que alguien más evalúe la viabilidad del proyecto, que haga sentido para el país, que haga sentido desde un punto de vista económico. El país va a pagar los intereses, implica que se involucre un Ministerio de Planeación, un Ministerio de Finanzas, y México al final, con los recursos que aportó, está garantizando el principal del crédito. Entonces, es un mecanismo bastante innovador, lo habíamos aplicado en México con los recursos petroleros para los estados y municipios, con el FEYEF, que se le conoció. Entonces, fue algo que creamos aquí y creímos que era replicable para proyectos de este tipo. Entonces, a través de este mecanismo, lo que se ha venido haciendo, ya se aprobaron 2 proyectos el año pasado, se tiene un portafolio importante de proyectos este año, y la intención es que este año cada país de la región por lo menos tenga ya un proyecto aprobado y con los recursos desembolsados. O sea, que no haya ningún país de la región que no haya tenido ya acceso al mecanismo. El mecanismo hoy tiene 160 millones de dólares y pues, derivado de una plática que tuvo el presidente en SICA en Costa Rica, a pregunta expresa de si esto podría crecer, la respuesta es: si vamos dando resultados, pues seguramente habrá razones para que esto pueda crecer hacia adelante. Para ponerlo en perspectiva, entre los proyectos en la región que se han identificado, en la parte carretera está el corredor Pacífico, que es la ruta más cercana para llegar de México hasta Panamá y posteriormente cruzar hacia Colombia. La infraestructura carretera que se requiere en la región, ampliaciones, mejoramiento de la cinta asfáltica, etcétera, etcétera, el costo estimado por el BID eran de 2.000 millones de dólares. Con lo que tenemos ahorita más 100 millones de dólares más, probablemente pudiéramos garantizar todos los proyectos carreteros del corredor Pacífico. Entonces, es un proyecto donde todos nos ponemos de acuerdo y para todos es importante. Este es uno y es en el que más hablé porque es donde más recursos ha puesto México en la mesa. El proyecto Mesoamérica al final lo que buscó era tratar de poner en la mesa y ponernos todos de acuerdo en la región cuáles son los temas prioritarios. Había cientos de temas en la mesa, cientos de proyectos. Claramente en la pulverización de proyectos, en la dispersión se pierde la efectividad y la intención de ser efectivos. El proyecto Mesoamérica tiene 2 ejes de cooperación, uno social y uno económico. El eje social tiene salud, medio ambiente, gestión de riesgos y vivienda. En cada uno de estos elementos hay una agenda definida en la región que se ha venido avanzando. Quizá la parte de salud es una de las más visibles, en donde se definió como prioridad las enfermedades relacionadas con vectores, en donde se identificaron qué cosas eran las que eran un problema común en la región, y con recursos de la Fundación Gates, de la Fundación Carlos Slim y del Gobierno de España se implementó la primera fase del proyecto. Está por concluir la primera fase y se pasaría a una segunda fase en donde hay otras enfermedades, SIDA, hay temas como seguridad vial. Obviamente va a haber necesidades de fondeo para esa segunda fase, pero donde hay distintos actores vinculados con la lógica de que es el mejoramiento de la salud en la región la prioridad. En la parte económica, más allá del tema de carreteras, tenemos transporte, facilitación en temas de transporte, tenemos energía, tenemos telecomunicaciones. En tema de energía, pues está la red mesoamericana, en donde la idea es tener conectada toda la región, desde México hasta Colombia, y la posibilidad de que los países superavitarios puedan proporcionar energía a la red, abaratando los costos, haciendo más eficiente la generación de energía eléctrica, etcétera, etcétera. Y sobre la misma red pues, está la fibra oscura, que sería el canal de transmisión de información a través de toda la región una vez que se ilumine
la misma empresa que administra la red administraría la red en la parte de telecomunicaciones, ¿no? Segundo componen los proyectos bilaterales, son proyectos que llevamos principalmente con países en la región, aunque también tenemos proyectos en países de África y Asia. En casi todos los proyectos México pone una parte, el otro país involucrado en otra. No necesariamente son paritarios, no necesariamente todos los proyectos ponemos lo mismo que pone el otro país. Y un poco aquí la lógica es compartir experiencias que han sido exitosas en México, que le pueden servir a otro país y al mismo tiempo nos sirven a nosotros. El lunes se inauguró un evento con el Centro Nacional de Programas de Prevención de Enfermedades, se llama PRESE, las siglas si me acuerdo, no me acuerdo exactamente qué significan, con representantes de todos los países del Caribe. Había 25 técnicos expertos en enfermedades de transmisión por vectores, cada uno iba a presentar su caso. Iba a haber expertos de México, de distintos estados, de la Secretaría de Salud y del IMSS, para compartir experiencias. Más allá de lo que pueda aportar México, México aprende en esos casos. Hay muchas cosas que se pueden ver en otro país que no se ven en México y que de ese tipo de intercambios nos son útiles también a nosotros. Entonces, los proyectos bilaterales son los que explican la mayor parte de la cooperación, distinto de la parte de infraestructura de Mesoamérica, y seguramente van a ser prioritarios en la agenda por un buen tiempo. Y la tercera pues, es la parte de proyectos triangulares. En la parte de proyectos triangulares pues, sí creemos que es muy importante aprovechar la experiencia de México y tener un socio que permita potenciar la efectividad de los proyectos. Al tomar donantes tradicionales como socios, pues claramente tenemos la posibilidad de multiplicar por varias veces lo que seríamos capaces de hacer nosotros con nuestros recursos. De los mecanismos que se han utilizado para cooperación, mecanismos no tradicionales, pues obviamente está la sociedad, con la Secretaría General Iberoamericana. A falta de tener una ley y a falta de tener un fondo de cooperación internacional para el desarrollo en México, lo que se hizo fue encontrar un mecanismo derivado de la Cumbre Iberoamericana en donde pudiéramos aportar recursos y definir conjuntamente proyectos. ¿Qué ventaja nos daba esto respecto a lo que dábamos de cooperación antes? Los mecanismos que teníamos antes no nos permitían planear. Podíamos hacerlo cada año, podíamos renovarlo cada año, pero no podíamos planear un proyecto más de un año porque no podíamos comprometer recursos a más de un año. Este mecanismo nos permitió aportar recursos para un proyecto y definir que esos recursos se iban a ejercer en un cierto periodo de tiempo y ya estaban comprometidos al proyecto y no iba a pasar el trimestre, iba a llegar la Secretaría de Egresos y nos iba a decir todo lo que me hayan gastado venganse para acá, que si nos pasa. Entonces, la gran ventaja de este mecanismo, las dos grandes ventajas: uno, nos permitió aportar recursos sin planear en el mediano plazo, y dos, nos permitió trabajar conjuntamente en toda la región en prioridades definidas no nada más por nosotros, sino identificadas y definidas de manera conjunta. Segundo, Alianza del Pacífico. Otro ejemplo, en la Alianza del Pacífico se acaba de constituir el Fondo de Cooperación, es un fondo incipiente, $250,000 por país al año. México tiene la intención de subirlo, hubo mucha discusión ahí, al parecer lo podríamos subir unilateralmente y si esa es la instrucción lo vamos a hacer, y la idea es encontrar proyectos más allá de que beneficien a los países de la Alianza, pues que sí nos permitan replicar muchas de las cosas que se han venido haciendo en países de la Alianza hacia afuera. Un ejemplo de los países de la Alianza: México y Chile son miembros de la OCDE, Colombia está en camino de ser miembro de la OCDE, Perú tiene interés de ser miembro de la OCDE. No hay documentos de la OCDE en español. La traducción de estos documentos como un proyecto de cooperación hacia la región en ciertas áreas que sepamos que son importantes para todos los países, pues podría ser un ejemplo de cosas que estamos dispuestos a hacer para tratar de impulsar las mejores prácticas que promueve la OCDE en materia de política en los países. Y pues, obviamente de las cosas que haremos hacia adelante, de los que tenemos mucha ilusión de hacer, pues son los que son derivados de mecanismos que hemos formalizado en fechas recientes y que son los proyectos tanto con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo como con el Sistema de Naciones Unidas, que en esta nueva administración pues, el presidente ha tenido un gran interés en insertarnos en este tipo de mecanismos para trabajar proyectos conjuntos, cooperación sur-sur, de la mano con las Naciones Unidas. Entonces, aún cuando en la nueva agenda pues, tenemos ahí varios proyectos
ambiciosos, pues creemos que va a ser un buen canal para llevar ideas de las que tenemos. Y el último, pues la Alianza México por Haití, quizá el proyecto de cooperación más importante con un país que se ha visto, en donde el gobierno de México y distintas empresas a través de 6 fundaciones aportaron importantes recursos que permitieron tanto en las tareas, en un primer momento en las tareas de rescate y asistencia humanitaria, y en un segundo momento en proyectos más relacionados ya con la infraestructura, la educación y la salud en el país, destacando por ejemplo el caso de los mercados públicos, que ha sido un proyecto que ha tenido bastante buena recepción, no nada más por el mercado en sí, sino por el hecho de que al tener energía eléctrica solar ha ayudado a otras actividades que no necesariamente las comunidades que no tenían electricidad se podían llevar a cabo, ¿no? La parte de cooperación a través de la agencia incluye el componente cultural y el componente de becas. En ambos casos son de las áreas en las que más vamos a trabajar en los siguientes meses. Queremos potenciar por varias veces las becas que hoy damos. Tenemos que hacer mecanismos más atractivos que los que tenemos hoy. El ofrecer la manutención y el boleto de avión no es suficiente para ser atractivo lo que tenemos. Queremos impulsar joint partnerships con la iniciativa privada para buscar pasantías para los estudiantes que vengan en México, en empresas que tengan presencia en el país donde viene el estudiante, y que pueda ser un círculo virtuoso entre el interés del estudiante por venir a México, por tener una oportunidad, una pasantía que le pueda redituar un empleo, y a la empresa que le pueda generar un mecanismo para identificar fácilmente talentos sin tenerlos que salir a buscar al mercado, y que ya tengan algún componente de haber vivido en México, de haber conocido México, estar más familiarizados con la cultura y la manera en que trabajamos en México. En la parte cultural, de la misma manera, pues sí creemos que ese es uno de los elementos centrales de la agenda en México. Muy en el fondo siempre va a estar lo económico atrás, pero la puerta de entrada de lo económico tiene que ser lo cultural. Igualmente es un tema que vamos a trabajar muy de la mano con la iniciativa privada, más allá de que se va a incrementar los recursos que se destinan hoy a temas de cultura en la Cancillería, y que estamos trabajando muy de la mano con Aculta y con los gobiernos estatales para tratar de llevar proyectos de gran interés a otros países. Y ahí estamos hablando de temas regionales, estamos hablando de los grandes museos, estamos hablando de intercambios, grandes museos, intercambios en culturas milenarias, presencia de México en museos en la sede del G20, etcétera, etcétera, etcétera. Una lógica muy estratégica, pero sí tratando de hacer lo que más se demanda de México en el exterior, que es tener acceso a la cultura, a la gastronomía de nuestro país. Bueno, y finalmente, pues, tantito de la agencia. La agencia fue creada en 2000, la mayoría ya saben, pero pues, no tengo que hacer este breve infomercial. La agencia fue creada en 2011, los esfuerzos de cooperación de México vienen de mucho tiempo atrás. La lógica de la agencia es que sea responsable de coordinar, ejecutar, programar, coordinar, ejecutar, cuantificar y evaluar las actividades de cooperación. El grueso de las actividades de cooperación no las hacemos nosotros, el grueso viene de las distintas agencias del gobierno federal, en sociedad con iniciativa privada, en sociedad con instituciones académicas, en sociedad con estados y municipios, en sociedad con organizaciones de la sociedad civil, pero a nosotros nos toca coordinar estos esfuerzos. En esa lógica, la ley prevé la creación de la agencia, prevé el que se elabore y se apruebe un programa de cooperación internacional para el desarrollo, el que haya un registro nacional de cooperación internacional y el que haya un fondo de cooperación internacional. Todo esto en los siguientes meses va a estar plenamente operable. Lo que se va a tardar más, pero tiene que estar a final del año, es el registro. El programa de cooperación lo estamos trabajando a partir del Plan Nacional de Desarrollo y tomando en cuenta un programa que se hizo el año pasado y que ya no se consideró oportuno publicar porque ya vamos a tener un nuevo Plan Nacional de Desarrollo. El Fondo Nacional de Cooperación Internacional, ya estamos a punto de liberar las reglas, más allá de que este es un vehículo que le permite a las distintas dependencias aportar recursos para llevar a cabo proyectos. A nosotros lo que es más importante del fondo es que con la transparencia con la que se va a manejar y con la lógica en la que lo vamos a manejar, creemos que va a ser un buen vehículo para las empresas también, para que vayamos en proyectos conjuntos de cooperación, empresas que ya tengan proyectos de cooperación y que les interese trabajar con nosotros, nos van a ayudar a potenciarlo, empresas que no tengan programas de responsabilidad social
por su tamaño, pero que empiecen a tener presencia internacional, les va a ser un vehículo atractivo para ir a otros países y de la mano con el gobierno de México hacer proyectos de cooperación en la lógica de los intereses de la empresa. Obviamente el objetivo es que en este año la agencia quede perfectamente consolidada, todo perfectamente instrumentado y que pues, se nos empiece a reconocer ya como la institución que somos, como una institución con importancia creciente en temas de cooperación y con una presencia en los principales foros. Pues claramente hay retos en materia de cooperación. Pues el principal reto es acabar la reestructura de la agencia. La agencia cuando nace como agencia y se le traspasan áreas de la Cancillería, y el primer año de operación completa de la agencia, que fue el pasado, fue complicado para la reestructura porque la prioridad fue el G20, México presidía el G20, la agencia presidía el grupo de trabajo de desarrollo, y pues es difícil pensar que poder, pues como siempre pasa, lo urgente le quita espacio a lo importante, ¿no? Y así nos pasó. En esta vuelta hemos tratado de balancear lo urgente con lo importante, porque no podemos sostener una dinámica en donde no esté ya la reestructuración de la agencia como debe quedar, y que todo el mundo ya tenga claridad hacia dónde va a enfocar los esfuerzos. Segundo punto, coordinación plena. A falta de una ley y de la obligación de que todo el mundo se tuviera que coordinar con alguien, todo el mundo platicaba, muchas cosas se coordinaban, pero en la práctica nos hemos dado cuenta pues, que hay muchas cosas que no se coordinaban, y tenemos líneas de comunicación abiertas que no son óptimas, tenemos instituciones como CONACYT abrumadas por la demanda de las embajadas, ¿no? Y es que no puedo atender la demanda de las embajadas, todas las embajadas me hablan para proyectos de cooperación. No, el canal es que no le contesten a ninguna embajada, las embajadas le hablen a la agencia vea qué es lo que hay en la mesa, y junto con CONACYT se definen cuáles son las prioridades, y entonces le demos respuesta. Las que sí son prioritarias y que son proyectos que van a salir, estos sí van, y los que no van, y no va a haber ningún otro canal de comunicación. Entonces, estoy poniendo un ejemplo al interior de la propia Cancillería, donde menos problema debería haber de coordinación. Los hay, entonces es un reto el tema de coordinación, sin duda. Creemos que vamos bien. A nivel ya otras agencias, a nivel otras dependencias, creemos que lo que podría ser ya en el hilado fino, lo que haría toda la diferencia es que en el presupuesto de egresos hay un presupuesto transversal de cooperación. Al haber ese componente sería muy fácil mapear lo que está en el registro con lo que está en el presupuesto y tener claro quién no está cumpliendo con esta obligación de coordinarse debidamente con nosotros. Y posteriormente eso mismo lo tendremos que hacer a nivel de gobiernos subnacionales, que también andan activos en algunos temas de cooperación internacional. Otros actores, ¿no? La ley prevé un consejo consultivo en donde están sentadas todas las secretarías de Estado, CONACYT, CONACULTA y pueblos indígenas. La ley no prevé que estén sentados la academia, la iniciativa privada, los gobiernos locales, la sociedad civil, etc. Entonces lo que se hizo fue crear comités con estos sectores para que alimenten tanto el programa de cooperación internacional para el desarrollo como lo que vayamos haciendo, y entonces ya el Consejo vea reflejadas todas estas prioridades. En algún momento digo que lo que hacía falta era cambiar la ley. Yo sí prefiero un periodo de prueba y demostrar si sí sirve o no sirve la idea, y después ya meterme a cambiar la ley, porque cada vez que se abre alguna ley siempre hay mucha creatividad, no para corregir lo que todo el mundo considera que está mal, sino lo que cualquier persona puede creer que está mal, y eso no necesariamente es bueno, y traigo malos antecedentes del sector sanitario, de ese tipo de cosas. Entonces prefiero, salvo que sea indispensable y sea insostenible, no meterle mano a la ley en el siguiente año. Y finalmente, obvio, la necesidad de recursos, ¿no? Y la necesidad de recursos, pues aquí un poco lo que vamos a trabajar mucho es, uno, en primer lugar, con la Secretaría de Hacienda, ¿no? En el construir pues, cuáles son los escenarios mínimos indispensables para ir creciendo la importancia de la agencia, para ir creciendo en actividades de cooperación y para ir jugando pues, este papel que en teoría estamos diciendo en el discurso que vamos a jugar, y es ser cada vez un actor más responsable en el escenario global. Ahora, vengo de Hacienda otra vez y vengo de ingresos, entonces sé lo que cuesta recaudar y sé lo difícil que es sacarle el peso a Hacienda. En esa lógica, mucho del proyecto, lo que estamos pensando son proyectos en donde haya varios actores involucrados, en donde sea una idea que pase la prueba de otro país, de una fundación, de una empresa privada que quieran ser socios, y en donde podamos pensar en proyectos paritarios, en donde nosotros pongamos un peso, alguien más ponga otro peso, y entonces
podamos acreditar que es un buen proyecto, que alguien más lo está avalando, que lo que el gobierno de México aporte se va a multiplicar por 2, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces creemos que esa parte de recursos, ya vamos avanzados este año con recursos adicionales para ciertos proyectos. La lógica sería que lo que tengamos adicional este año sea el punto de partida para el año que entra, pero pues ya para el año que entra seguramente ya tendremos la parte de cooperación con la iniciativa privada y con fundaciones internacionales perfectamente aterrizada, y ya podremos documentar que no nada más hemos trabajado para estirar la mano y pedirle dinero a Hacienda, sino que realmente estamos tratando de hacer un proyecto que sea atractivo para muchos actores y que estén dispuestos a invertir en el proyecto y acompañarnos en el proyecto, y que sea mucho más fácil la transición. Sin duda hace toda la diferencia tener un canciller interesado en el tema, muy convencido de la importancia de esto, y pues más aún pues, tener un presidente totalmente comprometido con el tema de la política exterior, con el tema de la cooperación, muy interesado en todos los viajes en este tipo de temas. Entonces eso sin duda facilita cualquier tipo de discusión que se tenga que tener ya en tema de dinero, ¿no? Creemos que las posibilidades que se tienen en materia de cooperación son muy amplias, creemos que las herramientas están ahí. Estoy convencido en el caso ya particular de la agencia que el equipo que hay en la lógica de la reestructura, o sea, con la reestructura nos va a dar el parque suficiente para llevar a buen término muchos de los proyectos que tenemos en mente, y que esto se va a traducir en que pues, el papel que juega México en este tema sea cada vez más importante. Y obviamente pues, bajo 3 criterios que pues, vamos a seguir mucho. 1, pues, el tema de coordinación es fundamental. 2, el tema de focalización de los esfuerzos. Y 3, el tema de evaluación, ¿no? Así, esos 3 van a ser elementos cruciales prácticamente en cualquier proyecto que emprendamos. Así no me voy a sentir cómodo si no estamos todos coordinados. O sea, si yo llego a algún lugar y no hay ninguna coordinación, yo creo que es mala idea. Yo creo que un ejemplo como el que puso Haití recientemente, de que todos los proyectos de cooperación tienen que pasar a través de una instancia, es un gran proyecto, porque es la manera de tener claridad de qué está llegando a dónde, y de poder definir entonces en función de eso cómo ir redireccionando recursos a los intereses de un país. Si no hay coordinación, lo que acaba pasando es que fluyen recursos y después cuando uno pregunta ¿y por qué no hay resultados? Porque no hubo ningún tipo de coordinación, ningún tipo de lógica en el flujo de recursos. La parte de focalización, digo, el caso en México es claro. Oportunidades es un programa ejemplar, en casi todo el mundo ha sido reconocido como uno de los mejores programas de conditional cash transfers. Aquí ya estamos revisando en particular el tema de la focalización. Entonces creemos que la focalización tiene que estar ahí, y tiene que estar periódicamente actualizándose la focalización de proyectos de cooperación para que realmente sean efectivos. Y finalmente la medición es un tema, lo conocía bien y hoy tengo cada vez más claridad que lo que se ha venido haciendo en México con Coneval pues es un gran éxito, el tener una instancia que sea capaz de evaluar la efectividad de proyectos en lo social y que se pueda replicar obviamente pues, en temas de infraestructura y otro tipo de temas económicos, es fundamental y cada vez va a ser más importante. Entonces creemos que teniendo esos elementos ahí pues podemos irlos impulsando también nosotros en la agenda, y más allá de ayudarnos a nosotros o de permitirnos establecer esos criterios en nuestra agenda, pues también podremos crear convicción en otros países pues, de que deberían de valorarse en otros foros. Y hasta ahí la dejo. Tanto porque se le ha encasillado en términos policíacos, como por el hecho de que las bandas de crimen organizado se apoderaron de las rutas de la migración y tomaron como rehén a la migración como un negocio de trata, extorsión, etc. Hace 2-3 semanas se presentó aquí en México el informe del Grupo Migratorio de Estudios Regionales, Migration Policy Institute de Washington, cuyo lema es pensar regionalmente para competir globalmente. Dice cómo aprovechar el desarrollo de capital humano, la capacitación de la fuerza de trabajo en la región que futboleramente se conoce como la CONCACAF. Pero yo siento como que los esfuerzos de cooperación regional, esa dimensión
que todavía no se había entrado. Entonces mi pregunta concreta es, ¿tú ves en los esfuerzos de cooperación regional la posibilidad del espacio, el interés de los gobiernos en un programa de desarrollo de la fuerza de trabajo y de movilidad humana que parezca totalmente a contrapelo, que lo pregunte después del anuncio en el Senado de los Estados Unidos de reforzamiento de vallas, muros, fronteras, etcétera, en vez de justo lo que estamos planteando aquí? Gracias, buenos días. Mi nombre es Celina Valadez. Muchas gracias por la invitación. Vengo del Centro Lindavista. ¿Sí? El Centro Lindavista está llevando varios proyectos de cooperación. Uno de ellos, muy importante, es el de Haití, precisamente, que está coordinando el Comité Mixto Haití-México. En este proyecto, sí, hemos tratado de vincularnos, de articularnos, como usted ha mencionado, ¿no?, para que la cooperación pues, realmente esté articulada. Aquí el problema ha sido el tipo de cooperación que desde el lado del gobierno mexicano se ha dado y desde la sociedad civil. El Comité Mixto está formado por academia, organizaciones civiles, Cáritas Mexicana, en fin, o sea, está la iglesia, y nuestra contraparte en Haití es Cáritas Haití, y son los territorios, ¿no? Entonces, ahí hemos tenido la oportunidad de que varias organizaciones civiles y campesinos vayan a Haití, y hemos traído a 30 campesinos de Haití para que puedan estar en el campo mexicano y aprendan de la seguridad alimentaria y de la independencia económica, de la cooperación, ¿sí? Tuvimos una reunión, yo estuve hace 15 días en Haití, estuve en una reunión con campesinas, con mujeres campesinas, y ellas nos decían que, bueno, no es tanto lo que quieren dinero, ¿no? Ellos nos decían, necesitamos técnicos que nos vengan a decir cómo hacer nuestros huertos de traspatio, cómo hacer nuestros animales de traspatio, el uso del nopal, que hemos introducido mucho como comité mixto, ¿sí? Porque en Haití no comen el nopal, pero tienen mucho nopal y tienen muy buena tierra para el nopal. Entonces, hemos tratado de respetar historia, cultura y de compartir saberes, y dentro de los saberes decimos, bueno, en México el nopal es muy bueno para nosotros, ¿no? En este sentido, las mujeres han aprendido a guisar, y no solo las mujeres, los productores campesinos también han aprendido el uso del nopal. ¿A qué me refiero? Es que hay que tener en cuenta historia, cultura, identidad y saberes de un pueblo, ¿sí? En el caso de Haití, concretamente, es un pueblo muy creativo, muy trabajador, pero hay que entender su cultura. Cuando estuvimos en la embajada, resulta que las cocinas que puso el ejército mexicano durante el sismo en 2010, bueno, cocinas enormes en Carrefour, se las dieron a las hermanas salesianas. Las hermanas salesianas hacen 5,000 comidas diarias. Y bueno, la cooperación mexicana es la que sostiene estas comidas, junto con la cooperación española. Es imposible que se sostenga esto, ¿no? La cooperación mexicana no va a poder sostener 5,000 comidas diarias. Entonces nosotros lo que proponíamos en la embajada era, ¿por qué no enseñar a las hermanas a que siembren sus huertos, a que los alumnos, porque es para las escuelas que reciben estas comidas, ¿por qué no enseñar a los alumnos a que sean corresponsables también de su alimentación, ¿sí? Y que aprendan también, y como parte de la currícula, como lo hacen en Chiapas, que parte de la currícula de la CEP, bueno, no es de la CEP, es más bien de los zapatistas, que ponen a los niños a que aprendan a sembrar, a tener su seguridad alimentaria. Entonces, es el mismo caso. O sea, ¿por qué estar esperando a la cooperación mexicana que les dé la comida diaria, que es insostenible completamente al futuro, en lugar de enseñarles a sembrar o crear sus propias fuentes de alimento, ¿no? ¿A qué voy? Es cómo podemos realmente articularnos y hacer un diálogo de qué tipo de cooperación se necesita en nuestros países hermanos. Y creo que México se debe de identificar mucho más con Latinoamérica y desde la mirada latinoamericana ver la cooperación hacia afuera. Muchas gracias. Bueno, sí. Muchísimas gracias a Manuel Guedal por la invitación, ¿verdad? Y Juan Manuel también muchas gracias por la intervención.
Yo quisiera nada más enfatizar algo que de hecho has mencionado y quizá pedirte si pudieras profundizar un poquito más en cuanto a qué estrategias están prefigurando para enfrentar el gran reto de la coordinación de actores. El semestre pasado hicimos desde el Instituto Mora un estudio sobre la cooperación internacional en materia de ciencia, tecnología e innovación, y en efecto constatamos ahí la variedad de actores que están haciendo múltiples acciones desde universidades, centros de investigación, desde luego las dependencias de la Administración Pública Federal, los consejos estatales, etcétera, etcétera. Y llegábamos un poco a esta doble sensación de un potencial tremendo que tiene este país, en efecto, para hacer muchas cosas en materia de ciencia, tecnología e innovación, y al mismo tiempo una fragmentación profunda de las acciones, ¿no? Una dificultad muy, muy grande de que entre los actores nos hablemos y que entre los actores realmente logremos armar agendas comunes, ¿no? El estudio culminó en una serie de propuestas, de lineamientos hacia una política de cooperación internacional en la materia. Y bueno, me da mucho gusto escuchar, y le corresponde a la MECCIT sin duda, el tema de la coordinación y el tema de la evaluación. Me gustaría que, habiéndolo tú reconocido como un gran reto, nos cuentes un poquito más sobre cómo están avanzando en ello, ¿no? Pienso, por ejemplo, en el Consejo Consultivo, que en efecto tiene una amplísima representación de la Administración Pública Federal, y sin embargo es tan grande que de pronto me pregunto por su efectividad en términos muy prácticos. Me gustaría ver si podemos profundizar en ello. Gracias. Tal cual, en el mismo orden, el tema de movilidad humana. Yo creo que el tema de movilidad humana sí ha habido un cambio importante a raíz del tema de Alianza del Pacífico. O sea, no podemos decir va a haber movilidad mañana y en todos los casos, pero antes de Alianza pues, no había ningún ejemplo de que había voluntad, interés, disposición. Hoy está la Alianza, y en el marco de la Alianza lo que tenemos de facto pues, es esa movilidad ya. Hoy en la Alianza tenemos a los 4 países y tenemos 2 en proceso, que son Costa Rica y Panamá. Pero hay más en camino interesados ¿no? En el caso de la Alianza ya tenemos pues, perfectamente definido pues, cómo debería funcionar. Más allá de la Alianza, también hemos empezado ya con una política de revisión del tema de visas, como México, ¿no? Ahora, es paso a paso y no es nada más un tema en donde esté involucrada la Cancillería claramente, sino que están las distintas autoridades, en particular migración y la parte de seguridad involucradas. Creemos que, otra vez, en el ser consistentes con lo que creemos que debemos estar haciendo, es natural que poco a poco pensemos en esta mayor movilidad. Ahora, si pensamos en movilidad y no corregimos el problema importante que es el del desarrollo, el del crecimiento en la región, entonces tiene que ir perfectamente de la mano. No podemos decir, primero va movilidad y después nos ocupamos del otro, porque entonces lo único que vamos a acabar teniendo es un problema brutal de migración y no vamos a haber resuelto, vamos a estar peor que como empezamos. O sea, sería un contrasentido hacer eso, ¿no? Entonces, poco a poco creemos que es importante y creemos que debemos avanzar. Creemos que lo que sí deberíamos de avanzar más en la parte de movilidad es en la parte estudiantil. O sea, sí, el programa Erasmus sí es algo que debemos de trabajar para tratar de lograr en la región. O sea, debemos de permitir que a nivel de estudiantes cada vez nos conozcamos más, sean más cercanas las culturas, entendamos mejor la idiosincrasia en los otros países, ¿no? Entonces creemos que en el tema de becas es un punto donde podemos trabajar bastante más rápido, pensando en un modelo como era, y estamos pensando hacia el sur y hacia el norte. O sea, la verdad es que con Estados Unidos una de las cosas que hemos venido platicando, derivado del foro binacional en materia de educación, innovación, etcétera, sí el tema de estancias cortas, un semestre, un año, muy al estilo del programa Erasmus, es lo que nos gustaría ver como un paso también pensando en que más adelante pues, va a ser necesario, con apertura total de movilidad o no, pero va a ser necesario pues, para lograr una mejor integración de la región y un mayor trabajo conjunto, ¿no? En la parte de los proyectos de cooperación, la verdad, digo, el caso de Haití es muy particular por las circunstancias que rodearon el apoyo a Haití. O sea, antes
del terremoto, la verdad es que el programa de cooperación con Haití era un programa acotado. El terremoto fue lo que cambió radicalmente, digo, y no me va a dejar de decir, yo no estaba, pero la posibilidad de sacarle un peso a Hacienda era cero. Cuando llegaron a decirle a Hacienda, oye, estamos 5 pesos, la reacción del secretario de Hacienda fue, ¿y por qué no 1000? O sea, sí fue un caso que cambió totalmente la perspectiva con la que se veían las cosas. Ahora, en esa misma lógica, pues hubo muchas cosas que a lo mejor no fueron pensadas como se piensan otros proyectos de cooperación, no siguieron el mismo rigor. Lo de las cocinas claramente fue una solución temporal a un problema en el momento. Ahora, ya que lo solucionaste, pues, en el largo plazo no es sostenible, en el largo plazo hay que pensar en otras opciones. Sí, y ahorita es el momento de empezar a trabajar esas otras soluciones. O sea, ya la parte de emergencia, la parte de operación en modo emergencia, hay que dejarla atrás y hay que pensar en la siguiente fase. Y es algo que se ha venido trabajando con Haití, o sea, cuál va a ser los proyectos de cooperación hacia adelante que vamos a trabajar. Hablabas del tema de los campesinos. Yo he estado platicando con Víctor Villalobos de ICA y traen un proyecto en donde han traído gente de Haití, en donde han ido gente de México a Haití y donde ya lo van a aterrizar, pues para empezar a implementar en un piloto de agricultura en invernaderos, pero invernaderos tecnología mexicana, o sea, invernaderos chiquitos de plástico, pero que sí sirven y que hacen sentido dado el costo-beneficio que da un invernadero con esas características. Entonces, podría ser algo que encajara perfectamente con Naciones Unidas y con Naciones Unidas, con FAO. El programa estrella es pues, el PESA, ¿no? el Programa Estratégico de Seguridad Alimentaria. Eso es algo que se ha venido trabajando en México por años con SAGARMA. Eso es algo que ahora se va a evaluar como parte de la evaluación de la Cruzada Nacional contra el Hambre. Entonces, el PESA es exactamente ese proyecto, el que en un primer momento lo que permite es la seguridad alimentaria, la subsistencia, pero la lógica es que eventualmente sean productos que se puedan llevar a un mercado y que tengan un ingreso adicional a las familias. En México es un proyecto importante, estamos trabajando con la FAO, creemos que es un proyecto importante para llevar a la región y sin duda podría ser un proyecto súper importante con Haití. Es un tema, justo el embajador decía que nos tenemos que sentar a platicar, pues puede ser algo que pongamos en la mesa derivado de esta plática. Nosotros en esos temas, o sea, temas de desarrollo agropecuario, desarrollo económico y de desarrollo de instituciones son de los temas principales en materia de cooperación en la región, pero y medio ambiente y energías renovables, son así como que los 5 temas más relevantes, y si no me equivoco, porcentaje de desarrollo agropecuario más importante. Entonces no tendríamos ningún problema en ir hacia allá. Hablabas de llevar técnicos. Si me preguntas a mí, hoy, a mí sí me gustaría poder decir que en todas las áreas en donde hay un técnico experto en algo en México, casi como perfil de puesto, estuviera dedicar 5% de las horas de trabajo a proyectos de cooperación. O sea, eso sería un ejemplo, es decir, esto es lo que estamos poniendo en la mesa. O sea, cada persona que sea experta en algo, parte de su chamba va a ser compartir esa experiencia a través del vehículo que sea, ya sea conferencias, internet, elaborar estudios, contestar consultas, lo que sea. Ese sería un proyecto que va a tomar tiempo madurar, ¿no? Podemos empezar con un par de instituciones, pero a mí me gustaría que eso fuera lo que hicieran. O sea, más allá de que estamos diciendo que sur-sur, compartir experiencias, transferir conocimientos, es la vocación natural de México. O sea, vamos a ser mucho más efectivos haciendo eso. Bueno, hoy tenemos un catálogo de capacidades de cooperación. Está bien, ahí está el catálogo, pero el óptimo sería en todas las áreas en donde hay un experto, ese experto le va a dedicar 5% de su tiempo a proyectos de cooperación, ¿no? Le queremos dedicar más, nosotros sí vamos a tener que contratar más expertos, porque si en las dependencias nos van a decir que le estamos quitando gente. Y el ejemplo más claro es Coneval. O sea, con Coneval he platicado mucho y lo que me dice Coneval es: yo encantado de comprar todo lo que quieran, no, yo no voy a pagar nada. O sea, yo no pago viáticos, yo no voy a ningún país con mi dinero porque no tengo, y porque después no voy a explicar cómo me fui a Sudáfrica si mi tarea es evaluar la política de Ciudad de México. Y 2, si me quitan 3 expertos y tengo 10, pues no voy a poder hacer mi chamba en México, y sigue siendo prioridad mi chamba en México. Entonces tenemos ahí que encontrar un equilibrio de cómo podríamos complementar el dedicarle un porcentaje de horas con una figura tipo consultoría, expertos que estén certificados por la dependencia y que ellos puedan ser los que lleven a cabo tareas de actividades de cooperación. Entonces coincido y creo que hacia allá debiéramos de ir en casos como el de Haití. Y en la parte de ciencia, tecnología e innovación, sin duda prioritaria, el rol de la agencia
es crucial hacia afuera. Quizá donde más esfuerzos, por lo menos en los siguientes meses, se van a concentrar pues, es Estados Unidos. Y no es ningún capricho, no es porque seamos de al lado. De las 100 primeras instituciones universitarias del mundo, 70 están en Estados Unidos. De las primeras 30, 22 están en Estados Unidos y 2 están en Canadá. Entonces es natural. Los principales centros de investigación del mundo y donde se hacen los mayores desarrollos en materia científica es en Estados Unidos. Entonces lo natural es hacia allá. La idea es trabajar haciendo el match entre instituciones en México e instituciones en Estados Unidos. Si nada se me descarrila, una de las áreas nuevas o una de las personas que van a llegar a Cancillería va a tener principalmente ese rol, reforzar en lo educativo, pero meterse mucho en la parte de intercambio científico y tecnológico. O sea, sí empezarnos a meter en esa área como coordinadores. Al final la política, las áreas, las decisiones son de CONACYT, ¿no? Pero sí nos meteremos nosotros pues, en el vínculo con las instituciones para coordinar, en la lógica que si no estamos coordinados, pues no estamos haciendo bien la chamba. Y vínculo con empresas. La parte de ciencia y tecnología, lo otro que es bien importante es el vínculo con empresas. Los proyectos que se han tenido, a lo mejor no es tanto de ciencia y tecnología, pero lo podríamos llevar hacia allá. Lo que se ha tenido con Corea en Hidalgo para la industria metalmecánica, lo que se ha tenido con Japón en Guanajuato, si no me equivoco, para la industria automotriz, es algo que deberíamos de poder replicar con empresas líderes en desarrollo, innovación y tecnología que tienen centros de producción o de proveeduría en México, en donde haya que se baje el conocimiento hacia los expertos y los técnicos en México. Entonces la parte de IP también juega un papel importante en ciencia y tecnología y lo tenemos que multiplicar lo que se tiene hoy. Muchas gracias, muy buenos días. Gracias Manolo, Mauricio por la invitación y una felicitación especial a Manuel por su excelente presentación y por los esfuerzos que se vienen haciendo para fortalecer a MECCIT. Yo estoy convencida que la cooperación internacional cumple un rol fundamental, no obstante que no se trata, no es tanto por la cantidad de recursos que se movilizan, que son mínimos, si uno se pone a pensar qué cosa implica la cooperación respecto al Producto Interno de cada país, pero sí me parece que es fundamental porque ayuda primero en el tema de confianza, ayuda en el tema de intercambio de experiencias exitosas y ayuda a movilizar muchos esfuerzos y proyectos que si no estuvieran amparados por un proyecto de cooperación internacional probablemente no se harían. Además la cooperación cumple un rol fundamental de apoyo a los procesos de integración, lo estamos viendo en el caso de Mesoamérica, en el caso de Sudamérica, IRISA, por ejemplo, también cumple un rol muy importante con resultados muy concretos. Antes de hacer mis preguntas, quería simplemente señalar que no puedo estar más de acuerdo con que lo dicho por Juan Manuel respecto al tema de los países de renta media alta y renta media, porque justamente cuando los países están en condiciones de poder aprovechar mejor la cooperación internacional, que esta sea más exitosa, tenga más impacto, pueda replicarse en diferentes zonas del país, es cuando se reducen esos recursos de parte de los principales donantes. Y no solamente hay ese problema, sino algo que es comprensible, por cierto, que hay una priorización en los países de menor desarrollo relativo, pero definitivamente el tema de los recursos de cooperación para los países de renta media es un tema que todavía no está resuelto y que debe ser, digamos, tratado y tratar de conseguir un cambio en la visión que se tiene, porque lo que interesa no es que se den muchos recursos que después se pierden en proyectos que terminan y nadie les hace seguimiento, sino tratar de que la cooperación tenga impacto. Los propios países desarrollados necesitan demostrar a sus contribuyentes que la cooperación es exitosa. Así que es un tema en el que seguramente seguimos trabajando junto con la importancia del tema de la cooperación sur-sur, que cada vez va a tener, coincido totalmente, un papel más relevante. En el Perú apoyamos muchísimo la cooperación mexicana. Estamos muy contentos con el programa de cooperación que hemos aprobado el 2012-2014. Sí nos interesa mucho que podamos avanzar, que haya los recursos suficientes para que el nivel de ejecución sea un nivel alto. No, en el periodo anterior tuvimos problemas y fue un nivel de ejecución muy bajo, de 57%, y la idea es que aprovechemos los proyectos de cooperación. Ya yendo a las preguntas que quería formular, me tocó en el caso de Perú estar cerca al tema de la Agencia de Cooperación
peruana, porque nos encontramos con múltiples problemas. Se había creado en el año de los comienzos del año 2000, 2001, 2002, y la Cancillería había perdido totalmente control de lo que estaba pasando en la agencia, y cuando de pronto descubrimos que había problemas tremendos de falta de ejecución de proyectos, de evolución de recursos por falta de ejecución, problemas de falta de coordinación, y ahí va mi primera pregunta: ¿cómo es que están pensando ustedes los procesos de coordinación con los sectores? Porque en la experiencia peruana lo que vi es que habían reuniones de tanto en tanto con el jefe de la agencia peruana, en las que se presentaban PowerPoints y resultados muy importantes, pero no había mecanismos de diálogo con los diferentes actores que permitieran ver efectivamente dónde estaban los problemas. Entonces, cuando yo tuve que convocar por un lado a los principales donantes, por otro lado a los responsables de cooperación internacional en los diferentes ministerios, por otro lado a las ONGs, y todos se quejaban de que no había mecanismos de diálogo que permitieran realmente identificar los problemas que existían en cada uno de los procesos. Así es que esa sería mi primera pregunta: ¿cómo es que tienen pensado organizar este sistema de coordinación y de consultas con los diferentes actores? El sector empresarial también me parece sumamente importante. Segundo, en el caso de Cancillería, de manera específica, ocurría que la Cancillería solamente se preocupaba del tema cuando venía un ministro, qué sé yo, alemán o europeo de alguno de los países donantes, entonces preguntaba a la Agencia de Cooperación qué proyectos había, pero no había un conocimiento profundo de lo que estaba pasando en la cooperación internacional, y de alguna manera eso afectaba la capacidad de gestión de la política exterior. La cooperación internacional es una herramienta muy importante de la política exterior de un país. Entonces, ¿cómo evitar que esto pueda darse? Me imagino que ustedes tienen ya pensados estos temas, pero sí me interesaba de alguna manera conocer cómo es que lo tienen planificado. Tercero, y finalmente, el tema de los recursos, tanto humanos como los recursos presupuestarios. En el caso del Perú tuvimos una experiencia muy negativa, porque del total de personas, que eran como 80 personas que trabajaban en la agencia, la mayor parte estaba destinada a ver los temas administrativos, o algo que fue muy complicado en el Perú, que en algún momento se hacía un control de ONGs. Y la gente que se dedicaba realmente a gestionar los proyectos era un número mínimo. Por tanto, obviamente no había capacidad de seguimiento, de evaluación de resultados, de ejecución, etcétera, etcétera. Y el segundo tema es que los recursos con los que contaba la agencia también eran muy reducidos. Me gustaría mucho conocer cómo es que tienen ustedes pensado enfrentar estos problemas. Muchas gracias. Bueno, justo se conecta con la intervención de la embajadora. Tres preguntas. Una, en el tema de la focalización, ¿no? Cuando hablabas, Juan Manuel, de esta intención de que la cooperación internacional también empezara a trabajar como desde un ámbito mucho más de focalización, la pregunta es realmente cómo, ¿no? Porque cuando vimos de focalización se puede llegar a preocupar en el sentido de realmente hacia qué temas nos estaríamos focalizando, ¿no? Cuáles son los principios de esa focalización, etcétera. Y en ese sentido, ¿qué tanto se estaría trabajando con los otros actores? Es decir, sabiendo exactamente cuáles son las necesidades y las capacidades de los otros actores del Sistema Nacional de Cooperación Internacional para hablar de esto de focalización. Y en este mismo sentido, lo de coordinación, ¿no? Que creo que sí es algo que a varios de nosotros nos inquieta. ¿Cuáles son realmente estos mecanismos de coordinación? Yo en un trabajo que he venido haciendo para medir las capacidades a nivel de estados y municipios en el tema de la cooperación internacional, uno de los trabajos o de los resultados hacia donde quiero llegar es justo a la coordinación interinstitucional desde este enfoque mucho más multinivel o de gobernanza. Y en este sentido, realmente cómo se está viendo desde la Cancillería esta coordinación, pensando no en que solamente sea desde Cancillería donde los temas se incorporen o se pongan en el centro de la mesa, sino realmente cómo recibiendo y generando estos espacios de diálogo para realmente darnos cuenta cuáles son las ventajas comparativas de otros actores que permitan que la coordinación sea mucho más pensada en el marco de las ventajas de cada quien, de lo que a cada quien le toca hacer y en un plano mucho más horizontal. Y la otra pregunta sería con el tema de la agencia en este proceso de reestructura. A un futuro, yo sé que no es ahora en el corto plazo,
plazo, pero realmente se está pensando en la agencia a largo plazo como un organismo descentralizado. Realmente, ¿hacia dónde está yendo también esta política de la cooperación internacional desde este marco institucional que se da la agencia? Muy brevemente, porque estamos en el tiempo, quería hacer un comentario sobre los antecedentes de la cooperación internacional que se puede rastrear incluso en el periodo entre guerras, puede ser de lado. Una pregunta sobre la codificación. ¿Sí? ¿En qué nivel de avance va la agencia en este tema? Hace un par de años, muchos años atrás, no se sabía. Después se sabían en aproximados. Y después, comentando con los amigos, se decía que sí se sabía, pero era políticamente sensible. Entonces, ¿cómo vamos en esto? Primero, gracias por la invitación, profesor May. Por supuesto, para la presentación muy atinada, como se dice en español. Para mí es una muestra de la nueva era de estrategia de cooperación moderna. México está haciendo su tarea. Hay tres puntos importantes: coordinación, focalización y evaluación. Usted ha hablado también de la iniciativa de Haití, de poner en marcha lo que llamamos en Haití el CAED, que está una organización que tiene como objetivo de coordinar la ayuda. Y esa iniciativa vino después, podemos decir, de la emancipación masiva de los ONG, después del terremoto, teníamos control. Y hemos visto en la exposición suya la articulación entre AMEXI, sector privado, AMEXI y fundación privada, pero ¿cómo se hace la articulación entre la AMEXI y las ONG en el marco del catálogo de cooperación que usted acaba de mencionar? Gracias. Respecto de la parte de la creación de la agencia y de la estructuración de la agencia, una de las cosas que hicimos fue revisar los distintos modelos, las distintas agencias, cómo estaban estructuradas tanto en América Latina como en Europa y Asia, qué elementos había comunes, qué elementos había distintos, y un poco partiendo de que los comunes, independientemente de la región donde estaba ubicada, pues debería de ser sentido porque no tienen que ver con la idiosincrasia, con las características del país. Nos concentramos en revisar los distintos y a partir de ahí armamos la agencia como quedó, como va a quedar en los siguientes días, en donde un elemento central es tener un área que sea responsable de planeación y de evaluación, que sea transversal a las demás y que sea o la que va a acabar poniendo el hilo conductor de qué vamos a estar haciendo, con qué lógica en las distintas áreas. El tema de coordinación, en México ya existía un área al interior de la Cancillería que de alguna manera coordinaba los esfuerzos, o sea, ya el antecedente inmediato de la agencia era la Unidad de Relaciones Económicas y Cooperación Internacional. El punto es que no había mandato de ley, entonces el problema que tienes sí es un problema de cooperación, pero es un problema en el margen, no es un problema total, o sea, no es que no hubiera nadie que viera nada y que entonces a cada dependencia que se le acercaba a alguien, pues hacían algo y nadie más sabía, o sea, ya había elementos en la mesa, nada más no había la obligación. En el no haber la obligación, pues es otra vez, es el hilado fino final que hay que corregir pues, ciertos errores pues, para que esto funcione bien. Entonces no estamos en una situación donde pasamos de no tener nada a tener todo el control, estamos pasando de tener algo de control sin que mordiera, a tener algo de control donde ya muerde la ley que establece la obligatoriedad de la coordinación. El mecanismo de coordinación está en la ley, que es el Consejo Consultivo. Entonces están todas las dependencias en el Consejo Consultivo y los tres, CONACYT, CONACULTA y Derechos Indígenas, Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Adicionalmente en el Consejo Consultivo se crean comités en donde participan los sectores que no están en la agencia y que también son socios o jugadores importantes o foros o instancias con las que se puede discutir la política, que es la academia, la iniciativa privada, los gobiernos nacionales, la sociedad civil. Entonces, la coordinación está ahí. Seguramente en el camino lo que nos vamos a dar cuenta es que va a haber cosas que no llegan ahí y nos vamos a estar dando cuenta en el proceso de preparar las reuniones del comité, de los comités o del Consejo Consultivo. Como van a sesionar 2 veces al año por ley,
pues sí tenemos la oportunidad semestralmente de estar revisando con todos los actores involucrados dónde estamos y si algo no está funcionando, por qué no está funcionando, porque tenemos forzosamente que preparar los comités técnicos y el consejo consultivo 2 veces al año. Entonces creemos que ahí podríamos encontrar el espacio. En cuanto a la gente, la verdad es que el grueso de la gente en la agencia, su función principal es ser administradores de proyectos, ¿no? Y digo, claramente el ser administradores de proyectos pues traen un componente administrativo en el trabajo, pero no necesariamente es el componente prioritario. Ellos tienen que armar un proyecto de cooperación de la mano con el país interesado y con la instancia de gobierno en México que tiene la experiencia. Entonces, mucho de lo que se hace con el personal de la agencia es eso. En la reestructura, lo que estamos haciendo es tratando de tener una sola área administrativa que sea responsable de apoyar al resto de las áreas de la agencia. Estamos hablando de un área que no va a representar ni el 20% del total de la gente en la agencia y que sí tendría ese papel central, encargarse de todos los temas netamente administrativos para que no estemos ocupando el tiempo de los responsables de administrar proyectos en temas administrativos. Entonces, eso es a grandes rasgos. Otra vez, la experiencia clavada del tiempo. No puedo garantizar que no nos vaya a fallar algo, como tampoco diría que lo que hicimos fue perfecto, seguramente lo vamos a perfeccionar en el tiempo, ¿no? En el tema de focalización, a ver, la ley nos dice cuáles son las áreas prioritarias, y la verdad es que las áreas prioritarias son las áreas en las que hemos venido trabajando: desarrollo agropecuario, desarrollo económico, energías renovables, medio ambiente, cambio climático, desarrollo de instituciones, etcétera, etcétera. O sea, esas son las prioridades. Difícilmente nos vamos a salir de un tema prioritario en la ley. Ya que estamos en eso, a la hora de definir un proyecto, sí es muy importante que el proyecto sea un proyecto focalizado, ¿verdad? No es difícil que le entremos a un proyecto en donde no podamos dimensionar cuál es el universo al que se quiere beneficiar. O sea, nosotros no vamos a llegar a un proyecto a poner un cheque a la mesa y decir, ahí nos dicen cómo eso. A eso me refiero por focalización. Y tiene mucho que ver con cómo lo hacemos. Como no tenemos la posibilidad de dispendiar recursos, entonces sí tenemos que ser cuidadosos en cómo lo hacemos. Entonces, esa es la focalización a la que me refiero, tener perfectamente identificado a quién y cómo queremos modificar un cierto comportamiento, ayudar en algo, y obviamente pues eso es lo que nos va a permitir después evaluar si fuimos o no fuimos efectivos. No me refería, ahora, en focalización a nivel México, me refería a que proyectos de cooperación en México no es un proyecto de cooperación a México, sino un proyecto concreto de cooperación en Chiapas. Bueno, si no podemos concursar por recursos para un proyecto de cooperación en Chiapas que ya está perfectamente focalizado, eso es lo que yo no creo que sea una política correcta a nivel, a ese nivel de focalización me refería. Cuando la parte de coordinación, pues es un poco el tema de los comités. Otra vez, no sé si sea la solución perfecta, pero prefiero darle primero el beneficio de la duda antes de decir que no sirvió y trate de hacer algo más. Lo que dice la ley es que la agencia es un desconcentrado de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Lo único ahorita que estaría así como en la línea es la parte administrativa. Si yo quiero una oficialía mayor, yo prefiero, por lo menos ahorita a esta altura, yo prefiero apoyar en las áreas administrativas que ya se tienen en la Secretaría de Relaciones Exteriores, por muchas razones. Una, porque los que estamos en la Secretaría de Relaciones Exteriores somos un equipo que llevamos mucho tiempo trabajando. Si yo dijera ahorita quiero un área administrativa completa, en primer lugar estaría dedicando parte de los recursos adicionales que podría obtener a un área administrativa. Y segundo, lo que estaría diciendo es que no confío en qué va a pasar después. Pues sí, la verdad es que ninguna de las dos es una buena idea hoy. Si en el tiempo nos damos cuenta que sí las necesidades de administración de la agencia van creciendo en importancia y que sí el depender de alguien más nos está restringiendo mucho, entonces seguramente la conclusión sería pues sí hay que hacer la desconcentración completa. No es descentralizado, es desconcentrado, ¿no? Ahora, hay otros modelos, si no me equivoco el de Canadá, que pasó a ser un modelo bastante más desconcentrado a regresarse, ¿no? Entonces también hay que preguntarnos qué fue lo que pasó. No estoy muy seguro de cómo fue la historia, pero lo que sí sé es que sí, de lo que eran, pasaron a ser algo más parecido a lo que es hoy la agencia en México, pero sí tuvieron un régimen diferente en los últimos años. Tema de cuantificación, la verdad es que no lo hemos sacado porque como no es un ejercicio, no es el registro de cooperación,
pues al final lo que vamos a acabar teniendo es que va a variar con el registro, y el registro va a ser el primer ejercicio pues ya conforme a marca la ley. El de 2011, el estimado fue $235 millones. El de 2012 está más en el rango de 300. Tiene que ver, uno, con el Fondo de Yucatán, que se ejercieron como 40 millones, si no me equivoco, y ya dentro de eso, dos datos relevantes. Lo que es cooperación directa versus cuotas organismos son aproximadamente el 70% y cooperación directa es el 30%. Y de lo que es cooperación directa, el 73% es América Latina, 68% es Centroamérica y Caribe. Digo así, grandes datos. Lo que va a ser más difícil, y seguramente lo podremos hacer ya que tenemos un presupuesto transversal, es hacer el desglose. Yo sé el desglose, pero transparentar el desglose sí, ese no es trivial. O sea, ese sí tiene que ser un ejercicio de transparencia, pero no porque yo lo transparente, sino porque ya sé el ejercicio de transparencia completo con el presupuesto, ¿no? Entonces, creemos que el sistema y la mecánica ha evolucionado, se ha mejorado del primer ejercicio al segundo. Seguimos teniendo cosas pendientes, por ejemplo, una instancia como el Banco de México, que se activa en cooperación sobre todo con otros institutos, bancos centrales. No lo teníamos, ya lo vamos a incorporar. Platicando con ellos nos dimos cuenta que no estaba, pero bueno, ya tiende a ser los casos chicos, que digo, son importantes porque contabilizan como más experiencias, no necesariamente porque nos vayan a variar mucho los montos. Y en el caso de Haití, en el caso particular de Haití, el catálogo que tenemos de cooperación en México es un catálogo que viene de las dependencias y entidades del gobierno federal, que son pues, con los que ha venido trabajando más la Cancillería y la Agencia Mexicana de Cooperación. No están todos los que tienen que estar, ni siquiera a nivel dependencias del gobierno federal. En el caso de Haití, como se trabajó, fue un proyecto en donde los recursos se depositaron en un fideicomiso que era administrado por una institución privada, y la institución privada, de manera conjunta, pero los recursos salieron de la institución privada a las ONGs involucradas o a los distintos actores involucrados. El tema de capacidades de cooperación con ONGs, yo creo que es un tema que podríamos fácilmente platicar en la primera reunión que tengamos del comité con sociedad civil, de ver cómo podríamos incorporar esas capacidades, reflejar esas capacidades, por si para algún país las ONGs o lo que están haciendo las ONGs en México fuera relevante, pues que también pudiera haber una ventanilla para ONGs. Es algo que no, la vez que yo no lo había platicado hasta hoy, es la primera vez que sale el tema, y lo agradezco porque nos sugiere que tenemos que revisarlo en particular porque no lo teníamos en la lista. Bueno, agradecemos a Manuel Valle y a todos ustedes por su presencia, agradecemos a nuestro patrocinador, a Mauricio Reyes de FEMSA, y los invitamos para el próximo conversatorio y ya les avisaremos. Muchas gracias.